y después odiaba a su hermana. Avergonzada y humillada, Tamar fue a decírselo al miembro de la familia que ella más amaba. ¿A quién? A su hermano Absalón. Allí leemos en el versículo 20 lo siguiente: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Verso 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Yo imagino que él intentó aparentar que las cosas estaban bajo control, pero por dentro estaba hirviendo y había decidido cobrarse lo que Amnón le había hecho. Cuarta consecuencia: un hermano odia a otro hermano. La lujuria llevó a la violación. La violación llevó al odio. Y el odio ahora lleva al siguiente escalón. Hermanos queridos, abramos nuestros ojos y prestemos atención. Satanás no se sacia. Él dijo: yo vine para matar y destruir. Y él no está jugando. Las consecuencias siguen. Ahora el asesinato. Absalón y Amnón no se dirigieron palabra, cortaron la comunicación durante 2 años. Imagínense qué pasó durante este periodo. La amargura, el odio, el resentimiento estuvo consumiendo a Absalón. ¿Y dónde estaba David en medio de todo esto? La única referencia que hay sobre David en este caso de violación de su hija está en el capítulo 13, verso 21. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Vaya, yo leo esto y digo, aquí debía haberse registrado algo más. Eso fue todo. Podríamos decir, esta es la pasividad clásica. ¡Qué despreocupación paternal tan increíble! Tenía la cabeza puesta en otra cosa, donde había estado por mucho tiempo. En realidad estos muchachos se habían criado solos, sin la adecuada autoridad y disciplina paternal. Era más bien una banda, una ganga que una familia, porque el padre no estaba ejerciendo su autoridad. Además, había perdido su autoridad, porque su pecado había mutilado su influencia. Ahora, cuando uno lee esta historia, se pregunta, pensando, ¿no?, ¿qué tipo de palacio proporcionó David físicamente a sus innumerables esposas e hijos? Yo pienso que un palacio fabuloso. Probablemente esa familia tenían todas las cosas materiales que deseaban. Todas. Pero sucede que realmente el dinero no sirve para comprar las mejores cosas de la vida. Y algunos padres tienen el concepto equivocado de que si le proporcionan cosas a sus hijos, esto va a sustituir su presencia, lo que ellos deben significar para sus hijos. Las cosas no podían resolver el problema de relaciones que había en ese hogar. Amnón violó y después odió a su hermana. Absalón odiaba a su hermano y lo hizo por 2 años completos. Ni siquiera se trataban. Habemos pocos padres aquí, pero es oportuna la pregunta. ¿Estamos al tanto de lo que está pasando con nuestros hijos? ¿De lo que está ocurriendo entre ellos? ¿Cuál fue el resultado? Después de 2 años, Absalón lleva a cabo un plan. Absalón es un tipo que se las trae y trata realmente a su padre como un tonto. En 2 de Samuel capítulo 13 leemos los versos del 24 al 26. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos.
y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Verso 16. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Si David estuviera al tanto de lo que realmente estaba pasando entre sus hijos, ocurriendo en su familia, se habría dado cuenta de que estos dos hermanos no se hablaban hacía 2 años. Y realmente hay que ser un padre demasiado obtuso para no darse cuenta que estos dos hijos no se hablaban en 2 años. ¡Qué falta de control! Verso 27, pero Absalón le importunaba. Dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Dice que le importunaba. Hay otra versión que dice le insistió. ¿Qué significa eso? Que lo asedió, que le rogó, que lo presionó, que utilizó sentimientos de culpa. Los hijos saben muy bien a veces qué tecla o qué botón tocarle a los padres para lograr lo que quieren. Eso se llama manipulación. Y este hijo sabía cómo manipular a su padre. Y vean lo que ocurrió, verso del 28 al 30. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Verso 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Continuando con la espiral descendente, tenemos ahora a Absalón asesinando a Amnón, un hermano asesinando a otro. ¿Le parece poco? Pues todavía falta. Después que Absalón mata al hijo de David, huye. Y tenemos entonces la sexta consecuencia: rebelión. Cuando Absalón huye, va a Gesur, donde vivía su abuelo materno, que era de allí. Y como ya no podía vivir en la casa, se va al lado de su abuelo mientras se repone e idea un plan para levantarse contra su padre, quitarle el trono, y eso es lo que hace. Encabeza una conspiración contra su padre. Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Luego, gracias a una concatenación de eventos, Absalón se las arregla para volver al rey. Se para junto a la puerta del rey cuando la gente viene a consultar a David, los intercepta, los abraza hipócritamente, los besa, se gana su corazón, les habla mal de su padre, mintiendo o exagerando, y no pasa mucho tiempo hasta que David tiene que abdicar al trono, porque Absalón se alzó como una mayoría. Una consecuencia más: Joab mata a Absalón. La espada no se había apartado de la casa de David. Y vuelvo a pensar, este hombre debe haber estado maldiciendo una y otra vez el día en que pecó con Betsabé. Después de toda esta secuela: violación, conspiración, rebelión, odio, asesinato, David está solo en su palacio. Y en ese momento de soledad y tristeza se acerca un mensajero trayéndole malas noticias. Segunda de Samuel, capítulo 18. Ahora en el verso 32 leemos: y entonces el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos del Señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal
David se siente culpable por este hijo y a pesar de la traición y rebelión de su hijo se siente preocupado por él. Pero estas palabras del etíope era otra manera de decirle al rey: tu hijo ha muerto. Lo que sigue es probablemente la escena más dolorosa y conmovedora del Antiguo Testamento para un padre. En el segundo libro de Samuel 18, verso 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? De verdad que es una historia conmovedora, muy real, como la Biblia misma, como la palabra de Dios. Ahí están, al desnudo, todas las consecuencias. Aquí yo veo a un hombre derrotado, está trastornado y sollozando como un loco. Ha llegado al extremo, destrozado, molido. La cosecha de sus pecados es más de lo que puede soportar. Todo lo que el hombre sembrado, eso lo va a recoger. Puede que la siembra tarde, pero con toda seguridad llegará. En la mañana hablaba de la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios ha tenido para con nosotros. Pero hablar de la gracia es correr el riesgo de que se malinterprete, porque en realidad la gracia es algo que hay que manejar con cuidado. Algunos toman con ligereza la gracia y comienzan a caminar de puntillas por los corredores del reino, decidiendo ellos lo que es bueno y lo que es malo, obviando la palabra de Dios y pensando que como Dios es un Dios de gracia, la gracia lo cubre todo. Usted piensa de esa manera y le digo lo que dije en la mañana, no ha entendido nada. De hecho, es muy probable que esté cosechando un fruto amargo. Las consecuencias, las semillas de los pecados que sembró en el pasado. Si está viviendo una situación comprometedora o está al borde de ella, o si está tocando un asunto muy por encima, confiado en que nunca lo alcanzará, pero recuerde esto: Dios no puede ser burlado. Hay un versículo en Eclesiastés que ahora no recuerdo exactamente dónde está, pero dice que como el hombre no recibe inmediatamente las consecuencias en muchos casos, esto es un impulso para que otros continúen con su pecado. O sea, el hecho de que hayan personas que a veces andan en desobediencia y no han recogido las consecuencias de manera inmediata, siguen pecando. Pero es como un Dios no se puede jugar. Créame, el asunto lo va a alcanzar. Dice la palabra: la paga por el pecado es muerte. Y voy a ir un poco más allá. Aun cuando Dios decide dejarle vivo después de haber pecado, cuando una persona asume una actitud de desobediencia y de indiferencia por un periodo de tiempo, se está exponiendo a que Dios decida llevárselo de esta tierra de manera prematura. Eso es lo que la Biblia llama el pecado de muerte, por el que Juan dice que no se ore. Y eso es lo que describe a aquellas personas que estaban haciendo un uso indebido de la Santa Cena. Por eso Pablo dice: algunos están enfermos y otros duermen. La solución: no espere todo un año para pedirle perdón a Dios. Vuélvase ahora mismo y diga las palabras que David no tuvo el valor de decir al día siguiente de haber pecado, o en el mismo momento de haber pecado con Betsabé. Las palabras: he pecado. No importa cómo se encuentre ahora, si está destrozado, molido, agobiado, desconcertado, venga a Dios, pídale que le dé gracia
y fuerza suficiente para enfrentar las consecuencias de manera realista. Para todo el mundo, David fue el rey, pero para Absalón era solo su padre. ¿Se ha preguntado usted cómo describiría él a David si a pesar de estar muerto pudiera hablar? ¿Qué tipo de influencia estamos ejerciendo nosotros? Cuando ya nos vayamos de este mundo, que puede ocurrir en cualquier momento, pero bueno, nos vamos y nos vamos rápido. ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? Muchas veces estamos más preocupados por ser de un gran nombre y dejar una gran herencia material y una pobre herencia espiritual. Amado hermano, recuerde estas palabras de Gálatas. Lea la historia de David una y otra vez y no olvide que Dios es un Dios de gracia, pero las consecuencias de lo malo que hacemos lo tenemos que recoger. Que el Señor nos bendiga. Amén.